¿Cómo están a todos? El día de hoy vamos a revisar teóricamente lo que son los trastornos del aparato sexual femenino, ¿no? Estas células, ¿no?, que van a formar el gránulo, ¿no?, del folículo secundario, van a constituir las que van a secretar estrógenos primordialmente, ¿no? La disponibilidad de LDL y de su receptor va a ser muy importante para los estrógenos, ¿no? Lo que nos dice por qué algunos desórdenes hormonales secundarios a la administración de anticonceptivos principalmente puede desencadenar en dislipidemias, ¿no? Los LDL se van a activar en respuesta a las células de la granulosa cuando reciba FSH, ¿no? Cuando reciba a la hormona a través de su receptor de FSH, lo que va a hacer es encaminar y expresar receptores para introducir colesterol de alta densidad, ¿no?, secuestrar el colesterol y inducir estos cambios enzimáticos del ciclo del colesterol, ¿no?, a pregnenolona, a progesterona, ¿no?, androstenediona, testosterona, estrona, estradiol, los cuales se liberarán, ¿no?, en el torrente sanguíneo, ¿no? Recordemos que el ovario va a estar ampliamente irrigado con una red intrincada de capilares donde va a ser fácilmente liberados pues sus productos endocrinos. Al romperse el folículo, ¿no?, durante la ovulación, se adhiere LDL a lo que va a generar el cuerpo lúteo, ¿no? Porque el cuerpo lúteo se quedaba amarillo, graso, ¿no? Esto se debe a que si es que ocurre embarazo, pues la ruptura del folículo debido a la amplia red de capilares hace que se secuestre grandes cantidades de LDL, ¿no? Y esto genere una reserva, ¿no?, y una forma grasa del cuerpo lúteo que va a secretar progesterona durante todo el embarazo, ¿no? Grandes cantidades de progesterona, ¿no? En el caso de que no ocurra embarazo, pues se va a formar al final el cuerpo albicans, ¿no?, y se degradará, ¿no? Van a determinar los caracteres sexuales secundarios femeninos, ¿no?, los estrógenos, todo lo que tiene que ver con la calidad de la piel, el pelo largo, las uñas, ¿no?, el tema de la distribución del vello, tanto corporal como púbico, ¿no? Tiene que ver con el desarrollo de las mamas, ¿no?, con la forma, la fisionomía, ¿no?, de la silueta femenina, el depósito de grasa, más que todo en las mamas, en caderas y glúteos, ¿no? Todo esto con una función determinada, objetivo reproductor, ¿no? Y también van a determinar y van a ser de alta concentración durante la fase estrogénica del ciclo menstrual. En cuanto a la progesterona, pues en situaciones donde no hay embarazo van a tener ciertas funciones como inducir la actividad secretora del endometrio e inhibir las contracciones uterinas, ¿no? Va a incrementar la temperatura corporal basal y va a generar básicamente todas las funciones de mantenimiento del embarazo, ¿no? Angiogénesis de nuevos vasos, crecimiento del útero, mayor secreción de hormonas por parte de los ovarios y del cuerpo lúteo, ¿no? Varias actividades que tienen que ver mucho con el útero gestante, ¿no?, y con el producto del embarazo en general. Y al igual que los estrógenos, pues la progesterona procede de una base de colesterol hasta un producto final de androstenediona progesterona, ¿no?, que se va a liberar al capilar. La progesterona es producida por la célula de la teca, ¿no?, y primordialmente no responde tanto a FSH sino a LH, ¿no? Ahora, todas estas hormonas van a participar dentro de una intrincada integración hormonal, lo que va a generar el ciclo reproductivo, ¿no?, cada 28 días aproximadamente en las mujeres, ¿no? El ciclo va a comenzar, ¿no?, influenciado por el ciclo ovárico con una fase folicular que va a consistir en la maduración del ovocito primario hasta un ovocito secundario que finalmente ovula, ¿no?
estos acontecimientos que ocurren en el ovario van a generar importantes síntomas en las mujeres, ¿no? El crecimiento del folículo, ¿no? Ya que solo crece un ovocito en cada ciclo, ¿no? Puede aumentar su tamaño exponencialmente hasta casi 8 milímetros, ¿no? Esto puede ocasionar que el crecimiento del folículo, que se ocurra un dolor intermenstrual, ¿no? Ya que el ovario descansa e inmediatamente por encima de él se encuentra el peritoneo visceral, ¿no? Y el crecimiento, ¿no? Dependiendo el sitio del ovocito, si se da en una superficie que está en contacto con el peritoneo, va a ocasionar irritación, distensión y el dolor intermenstrual, ¿no? A su vez que el folículo va a estar en desarrollo, en el endometrio, pues se va a dar origen al ciclo endometrial o ciclo menstrual, ¿no? Donde los primeros 4 días se dice que va a durar lo que vendría a ser la menstruación, ¿no? La hemorragia. Posterior a esto va a ocurrir la fase proliferativa, ¿no? Desde una precoz avanzada que va a durar desde el día 4 hasta más o menos el día 14, más o menos 2, ¿no? Día esperado de la ovulación. Una vez que se libera el ovocito, pues esto generado por un pico de la LH, se va a dar origen a la fase lútea, con la formación del cuerpo lúteo y la liberación de progesterona que va a aumentar el fondo de las glándulas endometriales, ¿no? Favoreciendo la secreción, ¿no? Esto con la intención de preparar en cada ciclo para la implantación del ovocito fecundado, ¿no? Pasados los 25 días va a existir una degradación y finalmente a los 28 días, más o menos 4, ¿no? Va a ocurrir la fase menstrual con la pérdida, ¿no? De todo este tejido, consecuentemente la hemorragia y una nueva formación del ciclo menstrual, ¿no? A este punto se va a poder reconocer laboratorialmente la ovulación en el día 14 debido a la elevación de la progesterona sérica más de 5 nanogramos ml. Muy importante este dato. Ahora, para la valoración clínica de la función ovárica, hay diferentes datos que tenemos que saber. De los 2 a primeros 4 años de menarca, los ciclos van a ser irregulares, ¿no? Posterior a los 4 años ya se van haciendo regulares de 28 días, que van a tener una oscilación entre 25 a 35, ¿no? La oscilación tiene que ver mucho con factores, ¿no? Del ejercicio, de la dieta, factores psicológicos y demás, ¿no? En situaciones donde exista estrés psicológico, picos de cortisol, ¿no? El ciclo va a tender a prolongarse, ¿no? A hacerse más tardío. En aquellas situaciones donde exista abundante ejercicio, ¿no? Dieta saludable, esto va incluso a acelerar los ciclos, ¿no? 25 a 25 días. En el caso de la ovulación, durante el día 14, que es lo que va a ocurrir, va a existir un incremento de la progesterona hasta de más de 5 nanogramos ml, ¿no? En el caso de hacer estudios de infertilidad, ¿no? Cuando se estudia causas de la mujer, solicitamos hormonas a diferentes días de la ovulación, ¿no? Esperada mediante cálculo de calendario, y un incremento no mayor a los 5 nanogramos ml podría ser diagnóstico de algún problema hormonal, ¿no? Por parte de la mujer en casos de infertilidad, ¿no? En casos de ciclos muy irregulares de 7 días, se hace el cálculo, ¿no? Para una menstruación estimada. La menstruación estimada se calcula y se le resta 7 días y ese día vamos a solicitar la medición de progesterona, ¿no? A esto se refiere. En cuanto a la LH, también como es otra hormona que predomina en un pico bastante alto durante la ovulación, incluso puede detectarse en orina. Antes de la ovulación estimada se solicita lo que es la medición de LH en orina hasta en 7 días
y esto va a ayudar a predecir en los siguientes 3 días la ovulación, ¿no? Esto se hace porque para estudios de fertilidad, más que todo en mujeres que han cumplido ya más allá de los 35 años, para ver una fecha aproximada donde tenga que ocurrir el coito para pues optimizar la fecundación, ¿no? La disponibilidad del ovocito maduro. Hablando de pubertad, pues se va a definir como la aparición de los cambios sexuales, ¿no? Secundarios, ¿no? Va a tener diferentes componentes, lo que es el inicio del ciclo menstrual, que vendría a ser la menarquia, la aparición de vello púbico, que va a ser la pubarquia, y el desarrollo de los senos, ¿no? De las glándulas mamarias, que va a ser la telarquia. En cuanto a la menarquia, una edad aproximada, ¿no? En el primer mundo se maneja desde 12.5 años hasta 13 años, o 13 o hasta 14 años, ¿no? La edad ideal obviamente es de 12.5 años. Se dice que aquellos pacientes que tienen que tienen mejor estado de salud, pues inicia a esta edad promedio, ¿no? A los 12 años y medio. Ahora el inicio de la pubarquia y telarquia va a comenzar mucho más antes, aproximadamente a los 9 años, ¿no? Y esto se va a deber a un incremento de los estrógenos, ¿no? También la pubertad va a condicionar cambios muy importantes como el crecimiento de los huesos, ¿no? El incremento de hormona del crecimiento también va a estar marcado por las hormonas estrogénicas. El ritmo de crecimiento se incrementa hasta incluso 7 centímetros por año hasta que exista el cierre de epífisis, ¿no? El cierre de epífisis va a estar determinado por factores como la raza, ¿no? La altura de los padres y otras más situaciones, ¿no? También va a conllevar a otros síntomas, ¿no? Que no vendrían a ser como cambios sexuales secundarios, pero sí cambios que ocurren en ambos sexos, como el crecimiento del vello axilar, la aparición del acné, el olor corporal, ¿no? En el caso de los niños, con otros caracteres secundarios. Ahora, habiendo definido pubertad, hablando de los trastornos de pubertad, ¿en qué momento podemos reconocer o diagnosticar los trastornos de la pubertad? Bueno, pues esto se va a poder ver con mucha más profundidad, tal vez en pediatría, pero en tema de endocrinología de adultos, pues tenemos que no ignorar estos factores, ¿no? Estas definiciones. Lo que vendría a ser pubertad precoz correspondería desde la aparición de caracteres sexuales secundarios a los 8 años, ¿no? O incluso antes. Ya son diagnósticos de pubertad precoz y nos van a dar un abanico de causas que podríamos sospechar, ¿no? En cuanto a los mediadores de la pubertad precoz, puede ser una mediación central por una activación temprana del eje hipotálamo hipoficiario ovárico, con adelanto en la edad ósea y aceleración del crecimiento, ¿no? También podría darse por el mecanismo periférico, que son los más frecuentes, que va a ser la supresión del eje por estrógenos. ¿Qué patologías van a suprimir el eje por estrógenos? Pues varias que vamos a ver en un momento. Ahora, causas de pubertad tardía, la ausencia de los caracteres secundarios a los 13 años, ¿no? Necesariamente a los 13 años debe aparecer pubarquia, telarquia en las niñas, y hasta ese momento pues ver el tema del inicio de la menstruación, ¿no? Si hay ausencia de factores o caracteres secundarios a los 13 años, podríamos mantener el estudio de una pubertad tardía, ¿no? Y son situaciones que siempre se deben observar por los padres, y si en algún momento ustedes valoran, ¿no?, un paciente de esta edad, pues observar estos caracteres, ¿no? Ahí existen factores ováricos como el síndrome de Turner, que ya hemos visto en una anterior clase teórica, y el hipogonadismo gonadotrófico, ¿no? La enfermedad celíaca y enfermedad renal crónica también conllevan un desarrollo de pubertad tardía, ¿no? Vamos a colocar acá en 2 tablas las causas más frecuentes de pubertad precoz y de pubertad tardía. De pubertad precoz, tal vez
formación de tumores ováricos, secretores de estrógenos o quistes, ¿no? Tumores adrenales feminizantes, ¿no? Síndromes de poca frecuencia como McCune-Albright y síndrome de Pearl-Jerkins, estrógenos exógenos, hipotiroidismo, resistencia primaria al cortisol, ¿no? Y otros cambios como la hiperplasia adrenal congénita, tumores gonadales y esteroides anabolizantes o andrógenos exógenos, ¿no? Que son un poco raros, pero a tenerlos en cuenta. Y como causas de pubertad tardía, pues en tercer mundo, ¿no? En países en desarrollo, tenemos más que todo la causa infecciosa, ¿no? Infecciones recurrentes, crónicas, inmunodeficiencias congénitas, VIH, ¿no? Enfermedades gastrointestinales que conlleven igual a malnutrición, como la enfermedad celíaca, infecciones crónicas por Giardia lamblia, fibrosis quística, enfermedad inflamatoria intestinal y hepatopatías crónicas, ¿no? Enfermedades renales, principalmente glomerulopatías o nefropatías que aparecen tal vez durante la niñez, y estos son pacientes renales crónicos ya desde muy jóvenes, pues no llegan a desarrollar diversos factores por la participación del riñón en el metabolismo de los lípidos, ¿no? Lípidos que son muy importantes para los estrógenos. En cuanto a las enfermedades respiratorias, asma, fibrosis quística, enfermedades hematológicas como anemias, endocrinopatías como déficit hormonal de crecimiento, hipo o hipertiroidismo, diabetes mellitus tipo 1, trastornos de la conducta alimentaria como anorexia o bulimia también pueden generar una pubertad tardía, y otras enfermedades en miscelánea como alteraciones del tejido conectivo, neurológicas, estrés, enfermedad de Gaucher, cardiopatías crónicas y uso de drogas, ¿no? El tema de la infertilidad sí es un tema, una consulta bastante común, ¿no? Como médicos generales, ustedes deben orientar siempre al paciente, independientemente de la patología diferente que lo traiga a la consulta, pues saber orientar y posteriormente saber derivar al especialista correcto, ¿no? Para definir infertilidad tenemos que hablar de una incapacidad de lograr un embarazo por más de un año con intención de búsqueda de embarazo, ¿no? Si uno no está buscando embarazo, una pareja, pues no se puede decir que es infértil, ¿no? Tiene que estar buscando por más de un año, ¿no? Las causas pueden variar, ¿no? Y las causas del varón generalmente se van a deber a alteraciones de los espermatozoides, ¿no? Con lo que se solicitará un examen de análisis de semen, ¿no? Estas van a, en porcentaje, un aproximado de un 25% de las causas de infertilidad. En cuanto a las mujeres, un 58%, un poco más alto, y las causas inexplicadas un 17%. Es muy importante que a la hora de abordar todos estos temas, que son un poco más delicados y tienen que ver con la intimidad del paciente, pues hablarlos con mucha responsabilidad, con mucha seriedad, ¿no? Para la valoración inicial integral, debemos hacer énfasis en hábitos alimenticios, ¿no? Como habían visto, tanto como para la pubertad precoz como para la ovulación y el desarrollo de los ciclos ováricos normales, debe haber un buen estado alimenticio, ¿no? Hacer hincapié en algunos alimentos que pueden ocasionar infertilidad o mala circulación, pues la cafeína, tabaquismo, alcohol y obesidad, ¿no? Esto por lo antes explicado de la relación de la leptina. Y en cuanto a la cafeína y el tabaquismo, pues una mala regulación circulatoria microvascular a nivel del ovario que podría condicionar este tema, ¿no? Ahora, los factores psicológicos también son importantes, ¿no? Cuando una pareja está buscando embarazo por más de un año y no lo obtiene, pues normalmente puede recurrir a muchos médicos. Cuando recurra a ustedes o les comente tal vez a alguno de ustedes habiendo venido por otra patología, es muy importante no hacerlos caer en los ciclos de esperanza y desesperanza, ¿no? Que es lo que per se va a condicionar mucho más el agravamiento del grado de infertilidad, ¿no? Es decir, ¿a qué se refiere estos ciclos de intentar, ¿no? Con algún método, con alguna consulta especializada, hay esperanza, ¿no? No funciona, entonces hay desesperanza, luego
buscan otro método, ¿no? Hay otro método, hay esperanza, y luego no tienen embarazo, hay desesperanza, ¿no? Esto va a generar bastante estrés, y este estrés pues va a predominar en las hormonas del estrés, que son el cortisol primordialmente, y esto puede agravar un poco más el tema de la capacidad de generar un ovocito fecundado y posteriormente la infertilidad. Causas en la mujer, ¿no? Las causas en la mujer son muy variadas. Esquemáticamente las podemos reducir a trastornos de la función del ovario, factor del útero o de las trompas de falopio, ¿no? O un factor cervical, a veces muy externo. En cuanto a la disfunción ovulatoria, debemos evaluarla mediante los signos probatorios de ovulación, ¿no? Sabemos que la valoración de la reserva ovárica en mujeres más de 35 años va a ser algo necesario, ya diagnosticados, ¿no?, de infertilidad. La medición de FSH al tercer día del ciclo debe dar más de 10 unidades internacionales ml, lo que va a generar pues una impresión de buena reserva ovárica, ¿no?, si está más de 10. Ahora, a partir de esto se hace un cálculo de fecha de ovulación, ¿no? Y el cálculo de fecha de ovulación pues se va incluso a poder medir el pico de LH en orina o en suero. Una vez que ocurra este pico, pues se dice que los siguientes 3 días son ideales para la concepción, ¿no? Para tener relaciones sexuales y obtener un embarazo, ¿no? Otras causas, como la enfermedad tubárica, ¿no?, o tubaria de las trompas de falopio, pueden deberse a datos como enfermedad pélvica inflamatoria, antecedentes de uso de dispositivo intrauterino o incluso embarazos ectópicos, ¿no? El antecedente de un embarazo ectópico puede condicionar infertilidad en una trompa de falopio, ¿no? En cuanto a otras causas del factor uterino, la endometriosis, ¿no?, que es la aparición de tejido endometrial en otros lugares que son ajenos al endometrio, puede ser en el miometrio, ¿no?, o en el perimetrio. Estos generalmente se manifiestan con dispareunia, ¿no?, si es que existe este tipo de alteración, ¿no? Muchos de estos factores los vamos a poder coadyuvar al diagnóstico con una ecografía ginecológica transvaginal, ¿no?, primero, y posteriormente ver el tema de reserva ovárica, ¿no? Para esto vamos a solicitar tanto FSH, LH, ¿no?, estrógenos y progesterona en un estimado del día de ovulación, ¿no?, después de la menstruación. Y para terminar, pues el uso de métodos anticonceptivos también va a ser algo determinante en la consulta, ¿no? Todos nosotros ya lo sabemos desde colegio, pero es muy importante que expliquemos bien a nuestro paciente en el caso de que no exista pues una intención de planificación familiar, pues inculcarlos sobre los métodos de barrera, ¿no?, los preservativos, tanto masculino como femenino, el uso de dispositivos intrauterinos, ¿no?, principalmente lo que está en nuestro país solventado por los programas de salud sexual, la T de cobre. En caso de métodos definitivos, ¿no?, la esterilización, que vendría a ser la ligadura de trompas en la mujer, y la vasectomía en los hombres, ¿no? El tema de los anticonceptivos hormonales, también que existe de diferente variedad, esto en función a las varias reacciones adversas que ocasionan, ¿no? Pueden darse de forma diaria, hasta de forma semanal, hasta de forma trimestral, ¿no?, con inyecciones intramusculares. Hasta hoy en día hay la aplicación de parches semanales, ¿no?, subcutáneos, ¿no? Es muy variado, pero obviamente la eficacia para prevenir un embarazo no llega al 100% con ninguno de los métodos de barrera, ¿no? El caso de la píldora de emergencia, que no es más que una dosis muy alta de estrógenos y progestágenos que van a cortar el ciclo, ¿no? Es muy común ver que el ciclo menstrual va a tardar en reacomodarse después del uso de una píldora de emergencia. Sin nada más que agregar, terminamos con la presentación.